Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por estar conectados en nuestra sesión, en nuestro webinar desde el Comité de Asma de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax. Voy a compartir la presentación de nuestra intervención que tendremos esta noche. Primero agradecerles que tengan el tiempo disponible para compartir estos momentos con dos espectaculares conferencistas que hemos podido unir durante esta noche y durante estas semanas que han tenido una convulsión importante en el país, pues espero que estén todos muy bien en familia y en sus casas. Sin más preámbulos, quiero darles la bienvenida a este webinar, Asma en Latinoamérica, dando una visión dirigida hacia asma grave, que probablemente ha tenido una incursión muy importante desde diferentes ópticas de tratamiento, y desde el punto de vista latinoamericano tenemos una nueva guía que está enfocado al manejo y al abordaje de nuestros pacientes asmáticos graves, y vale la pena hacerle resonancia en nuestro país, dado que diferentes asociaciones en Latinoamérica han participado, dentro de ellas la nuestra, en la construcción de esta guía. Sin más preámbulos, quiero presentar inicialmente a nuestros conferencistas. Tenemos el gusto de contar con nuestro invitado extranjero, el doctor Gabriel García. Muchos lo conocen. El doctor García es especialista en neumología, director del Departamento de Asma de ALAT. Actualmente es jefe del Servicio de Neumología del Hospital Rodolfo Rossi en La Plata, Argentina, y hace parte del Comité Ejecutivo de la Guía de Práctica Clínica de Asma Grave 2020 Latin Asma. Doctor García, muchas gracias por compartir con nosotros su espacio. Entendemos su valioso tiempo y en estos momentos de pandemia valoramos enormemente su disposición. Y de igual forma tenemos a nuestro conferencista nacional, el doctor Carlos Ellis, también muy conocido por todos nosotros. Él es especialista en medicina interna y neumología. Actualmente coordina la clínica de asma difícil grave de la unidad de neumología del Hospital Universitario San Ignacio y es profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. ¿Cómo vamos a desarrollar este webinar? Vamos a dar una intervención inicial que va a estar ligada a la visión general del asma grave desde Latinoamérica, la cual nos la dará el doctor Carlos Ellis, y posteriormente a esto, dando este abrebocas y el panorama actual en Latinoamérica, entraremos a la presentación de la Guía Latinoamericana de Asma Grave 2020 por el doctor García. Finalmente, haremos un cierre con comentarios y preguntas del público que las dejaremos al final. Van a tener la posibilidad de tener micrófono abierto, si quieren hacer comentarios, si quieren hacer preguntas, levantamos la mano y con todo gusto damos apertura a los micrófonos. Igualmente en el chat de preguntas y respuestas también lo pueden hacer de forma escrita y con todo gusto yo las podré leer. Entonces, sin más, voy a darle inicio al doctor Carlos Ellis y daremos entonces, Carlos, si quieres, voy a dejar de compartir y podríamos entonces proyectar tu presentación. Carlos, muchas gracias y bienvenido. Gracias, Diana, a ti por la invitación, al comité también, y pues encantado de compartir contigo y con Gaby este webinar. Entonces, creo que ya estaba viendo mi pantalla completa, ¿verdad? Sí, correcto, te vemos muy bien. Perfecto. Vale, muy bien. Entonces, estos son mis conflictos de interés y pues en los próximos minutos lo que voy a contarles es simplemente recordar algunos conceptos como para situarnos un poco en asma grave, la definición que nos trae Gina en este 2021, la prevalencia y su carga. Voy a hablar algo acerca de un tema interesante que ha aparecido en los últimos 2 años y es la visión de los pacientes en asma grave, cómo estudios cualitativos nos demuestran lo que el paciente siente cuando tiene asma grave. Y para presentar, digamos, asma en Colombia y asma en Latinoamérica, bueno, después de buscar varias cosas en PubMed, lo que decidí es presentar 5 estudios de grupos colombianos
que considero son importantes. Primero porque nos muestran los grupos que están trabajando en asma, lo que están publicando. Son estudios que de alguna forma pueden cambiar nuestra práctica al presentarnos datos interesantes, y posteriormente también 5 estudios de grupos latinoamericanos que también nos presentan datos nuevos e interesantes acerca del asma, específicamente el asma grave en Latinoamérica. Entonces, para iniciar, simplemente recordar, bueno, Gina cada año cambia y pues en el 2021 pues no nos decepciona, y definitivamente también nos dice que hay un cambio pequeño en la definición de asma grave, y pues básicamente no o elimina las palabras paso 4 y paso 5, y básicamente nos dice que asma grave es aquella asma que no está controlada y que está con una intensidad de tratamiento de dosis alta de ICS-LABA, y en la cual, por supuesto, se han controlado factores que contribuyen como la técnica de inhalación, la adherencia, por lo que, pues, básicamente nos trae un cambio pequeño en la definición de la enfermedad. Y pues es así como nos dice que en el paso 5 el paciente, pues, con asma grave debería ser preferiblemente referido a un especialista para ser manejado en un centro, y pues da una lista de los posibles tratamientos a la optimización de ese tratamiento en el paso 5, como por ejemplo la dosis alta de ICS-LABA, la adición por primera vez en el paso 5 y con terapia triple en un solo dispositivo del LAMA. Precisa unos conceptos un poco más acerca del uso de acitromicina, y por supuesto nos trae todas las opciones de terapia biológica. De nuevo, insiste en la posibilidad de uso de la terapia guiada por el recuento de eosinófilos en esputo, a algunos cambios acerca de termoplastia. Todavía considera la posibilidad de usar dosis bajas de esteroide, y pues definitivamente señala como, si bien no hay evidencia para usar la terapia MART, digamos en este paso, podría ser una opción a considerarse. De nuevo, con esta definición, pues básicamente nos sitúa al paciente con asma grave en el paso 5, y como ustedes ven, pues uno de los cambios más importantes es precisamente la necesidad de escoger entre dos vías, la vía del alivio antiinflamatorio o la vía del alivio no antiinflamatorio. Y pues definitivamente nos señala o nos vuelve a recalcar que asma grave es un subgrupo de pacientes de un grupo más grande que constituye el 17% de los pacientes, que es lo que Gina llama asma difícil, y en general la prevalencia de asma grave pues se sitúa más o menos en el 4%. Y esto en general pues no dista de ese famoso 5% que en 1989 Peter Vance propuso como la prevalencia, digamos, según los datos que él observaba, de este grupo de pacientes con asma grave o difícil de tratar. Y esto, por supuesto, está en consonancia con los estudios poblacionales, donde muestran que en general, más o menos 4, 5 o incluso en este estudio del 2014, hasta un 8% de los pacientes realmente constituyen lo que se conoce como pacientes con asma grave. Si bien es cierto que este grupo de pacientes con asma difícil y asma grave constituye un grupo pequeño en comparación a todos los demás grupos de pacientes con asma, esta revisión sistemática de más de 195 estudios nos muestra que en general este grupo es el grupo que más carga lleva con relación a no control. Más o menos un 50-80% de los pacientes no está controlado. Estos pacientes tienen mayor riesgo de hospitalizaciones, consultas, urgencias y ciclos de esteroide, reportan peor calidad de vida, tienen mayor frecuencia de baja función pulmonar y pérdida a lo largo del tiempo, una mayor frecuencia de comorbilidades, y como grupo consumen más o menos el 60% de los recursos que se destinan para el tratamiento del asma. Otra cosa interesante es que no solo es por la enfermedad, sino este es un estudio del grupo de la cohorte del Reino Unido de asma grave, un estudio poblacional a lo largo de 20 años en pacientes con asma grave, y como reportan que el 54% del gasto de los pacientes con asma grave en realidad está dado por la gran prevalencia y presencia de comorbilidades, lo cual pues probablemente todos lo hemos vivido. Con relación a la mortalidad, pues en general en asma la mortalidad es baja, pero de alguna forma se ha estancado desde el 2004 y no se ha producido ningún cambio apreciable en esta cifra de mortalidad. Y de todas maneras, como ustedes ven acá, el reporte global del asma nos muestra en el 2018 cómo en los países de bajo y medianos ingresos es donde realmente ocurre la mayor cantidad de muertes por asma.
El estudio de la Revisión Nacional de Muertes por Asma del Reino Unido nos muestra cómo en 195 casos de muertes por asma, 9 de cada 10 ocurren en aquellos pacientes moderados y graves, pero de todas maneras un caso de muerte sigue ocurriendo en los pacientes leves. En este grupo de pacientes que fallecen por asma, en 10% de ellos no había evidencia de diagnóstico de la enfermedad. Solo 16% tenían un manejo satisfactorio, 7 de cada 10 tenían al menos un factor evitable de esa muerte y en el 50% no había evidencia en su historia clínica de implementación de las guías para el manejo de la enfermedad. Y simplemente aquí para mencionar que un factor importante a tener en cuenta que, digamos, se ha venido produciendo más evidencia acerca de esto es el uso del esteroide sistémico crónico. Dos estudios, la cohorte francesa, que a lo largo de 20 años muestra cómo los pacientes que usan esteroide crónico diario tienen un 22 de exceso de mortalidad asociada a las complicaciones del esteroide. Y este estudio poblacional sueco de más de 200.000 pacientes con asma y mostró a lo largo del seguimiento durante varios años cómo el uso de esteroide oral aumenta el riesgo de muerte en el paciente con asma ajustado por todos los factores. Así que probablemente el uso de esteroide crónico diario en el paciente con asma es un factor adicional de mortalidad que claramente debemos evitar. El otro punto que quería comentar es acerca de la evidencia que ha venido surgiendo a lo largo de los años, últimos 2 años, acerca de la experiencia del paciente con asma grave. Sabemos que el asma, y específicamente el asma grave, tiene un impacto muy importante en los pacientes y simplemente quiero mostrarles esta encuesta que se hizo en Europa, es la encuesta Pelea por la respiración, se hizo en el 2005 y posteriormente 11 años después, y como ustedes ven, en realidad no hay, a lo largo de 10 años, 11 años, no hay mayor cambio. Los pacientes siguen reportando alteraciones en el sueño, siguen reportando síntomas, siguen reportando pérdida de reuniones con su familia, con sus amigos, pérdida laboral, disminución de su actividad física, la incapacidad de tener mascotas. Luego, en realidad, a lo largo del tiempo, el compromiso, digamos, en la vida diaria de los pacientes no ha cambiado, sigue siendo igual. Y esto se ve reflejado en varios estudios cualitativos. Aquí les traigo más o menos 8 o 10 estudios cualitativos que a lo largo de estos 2 últimos años, pues han abordado la experiencia de los pacientes desde diferentes puntos de vista, es decir, desde el punto de vista de la actividad diaria, desde el punto de vista de el tratamiento de la enfermedad, desde el punto de vista de lo que siente el paciente, lo que experimenta el paciente viviendo con asma grave. Y en esta revisión de la monografía del asma grave del 2019, en este capítulo, pues se hace como un resumen de cómo el asma grave es una carga significativa y tiene gran impacto en la vida de los pacientes y en varios dominios como síntomas, efectos secundarios del tratamiento, los síntomas asociados a las comorbilidades, la carga emocional. Y esto pues se ve reflejado en esta revisión sistemática de los estudios cualitativos, donde muestra cómo los pacientes con asma luchan por su autonomía desde diferentes puntos de vista, para hacer decisiones acerca de su trabajo, para adquirir conocimiento de su enfermedad, para lidiar con los síntomas de tratamiento diario y cómo la enfermedad pues afecta diferentes dominios como el dominio personal, interpersonal, extrapersonal y emocional, haciendo realmente que la carga psicológica y de la vida diaria de esta enfermedad pues sea bastante importante en los pacientes. Y esto en general ha llevado a que se propongan vías de tratamiento o formas o puntos de práctica para mejorar el cuidado del paciente con asma. Y les traigo estos 6 puntos que, digamos, pueden tener resonancia con lo que en general reportan los pacientes. Entonces, el primero, remisión a tiempo y directa cuando el asma grave no puede ser manejada en cuidado primario. Segundo, diagnóstico oportuno y formal por un equipo experto. Tercero, soporte para entender el tipo de asma del paciente. Cuarto, cuidado para reducir el impacto del asma en la vida diaria y la mejoría de su calidad de vida. 5, no estar dependiente del esteroide oral. Y 6, acceso a cuidado consistente de calidad, sin importar dónde vive el paciente o dónde puede acceder. Y pues básicamente esto es lo que les quería contar acerca de este segundo punto. Como les conté entonces, para hablar específicamente de asma en Colombia y asma en Latinoamérica, lo que hice fue escoger 5 estudios,
5 estudios publicados recientemente en los últimos 2 años por grupos colombianos y grupos latinoamericanos que de alguna forma nos dan datos importantes que podemos aplicar en la práctica diaria y podrían incluso cambiar el cuidado de los pacientes. Entonces, con relación digamos, a la evidencia de asma en Colombia, quiero empezar con este estudio. Este es un estudio de costos del cuidado y utilización de recursos según la gravedad en diferentes estadios en Colombia. Este es un estudio realizado por los doctores Álvaro Flores, Debian Parra, Josefina Saxuk, Luis Caraballo y Nelson Alvis Guzmán, del Grupo de Investigación de Economía de la Salud de la Universidad de Cartagena y del Instituto de Investigación de Inmunología de la Universidad de Cartagena. Y estos investigadores de este grupo incluyeron 2.410 registros de pacientes de una gran base de datos de claims de pacientes, y básicamente encontraron que el 5.5% de ellos tenían asma grave persistente, y claramente el gasto de estos pacientes pues era significativamente mayor en comparación con el costo asociado a los pacientes con asma leve o con asma moderada, persistente o intermitente. El costo directo total de un paciente se estimó en $331, pero podría ir hasta 1.278. Y como ustedes ven acá, la medicación y la hospitalización, como se ve acá en la figura, en los pacientes con asma grave persistente, la medicación y la hospitalización, pues definitivamente son los eventos que más costo tienen. La visita médico general fue el servicio más utilizado por estos pacientes en el 57% de los casos, y los agonistas de beta 2 de acción corta fue la medicación más utilizada por estos pacientes en el 24% de los casos. Es un estudio muy interesante con datos locales que nos serviría incluso para presentar datos a prestadores en nuestras clínicas de asma. El otro estudio, el otro artículo que quiero reseñar es este estudio. Es una revisión no sistemática, pero es una revisión del uso de anticuerpos monoclonales para aspergilosis broncopulmonar, tanto en pacientes con asma como fibrosis quística. Está realizada por los doctores Liliana Fernández, Isabel Erazo, Saveria San Giovanni y Eliana Morales, de la Universidad ICESI en Cali. Y pues en realidad ellos hacen una revisión extensa, sistemática, digamos, de todos los estudios de uso de biológicos en pacientes con ABPA, tanto en asma como ABPA asociada a asma como fibrosis quística, y encuentran 32 estudios. Esta es la primera revisión. Antes de ella no había revisiones, pero es la primera revisión que incluye todos los biológicos, es decir, OMA, MEPO, BENRA y DUPI, que estamos usando en este momento. Y ellos encontraron 32 estudios, y de todos esos estudios solo hay un estudio aleatorio de OMA en pacientes con asma y aspergilosis broncopulmonar. Entonces, claramente acá, uno de los primeros, digamos, conclusiones del estudio es que se necesitan muchos, al menos estudios, para, digamos, precisar la utilidad de los biológicos en estas dos entidades. En comparación con los pacientes con fibrosis quística, los pacientes con asma y aspergilosis parecieran tener más beneficios específicamente para disminuir exacerbaciones y efecto ahorrador de esteroides. Y algo muy interesante que reportan después de analizar esos estudios es que, si bien sabemos que el nivel de inmunoglobulina E sérica se considera como un patrón, como una medida de respuesta al tratamiento, en muchos de esos estudios los valores no se pudieron disminuir como se esperaba, y realmente lo que recomiendan es medir otros desenlaces que le interesan al paciente, como exacerbaciones o otro tipo de biomarcadores. El tercer estudio que quería reseñar es este estudio. Es un estudio muy interesante de los doctores Jorge Sánchez, Edison Morales, Luis Carlos Santamaría, Ana Milena Acevedo, Ana Calle, Margarita Olivares, Carolina Gómez, Daniela Maya y Ricardo Cardona, del grupo de alergología clínica y experimental de la IPS universitaria de la Universidad de Antioquia y la unidad alergológica en Medellín. Estos investigadores querían reportar la frecuencia de biomarcadores de inflamación tipo 2 en 72 pacientes con asma grave, y como ustedes ven acá, se reporta la frecuencia de esos biomarcadores, IgE total específica de eosinófilos en sangre y feno, y lo que se quería era establecer la utilidad de estos biomarcadores para ayudar a elegir la mejor terapia biológica y predecir respuesta. Lo que encontraron, y en consonancia con lo que se reporta en la literatura, es que 54-68% de los pacientes, según los biomarcadores presentes, podían recibir al menos 2 terapias biológicas diferentes, y 35-40% de ellos podían incluso recibir 3 de las terapias biológicas analizadas.
personalizadas. Ustedes ven acá la frecuencia de predictores de respuesta, por ejemplo, para OMA, eosinófilos en sangre 58%, feno 73%, para antiinterleucina 5, eosinófilos altos 14%, pólipos nasales 17%, y para DUPI, eosinófilos altos 13%, feno alto 25%, pólipos nasales 16% y dermatitis atópica 8%. Y después de hacer pues el análisis de esta información, pues concluyen que en general la presencia de un biomarcador no es suficiente para seleccionar la terapia específica y que probablemente se necesitan combinación de biomarcadores o biomarcadores adicionales para que definitivamente podamos ser un poco más precisos en la selección de la terapia biológica. El otro estudio que quisiera reseñar es también otro estudio de la doctora Liliana Fernández, Isabel Erazo, Saveria San Giovanni y Eliana Morales, del mismo grupo del Valle de Lili en Cali. Esta vez es una revisión sistemática de la literatura con un metaanálisis que quería buscar la utilidad de la desensibilización de la aspirina en EREA y sus desenlaces en el curso clínico en asma. Una pregunta bastante importante teniendo en cuenta la frecuencia que estamos viendo ahora de pólipos nasales asociado a asma. Y pues ellos hicieron una revisión sistemática de 5 estudios aleatorios que de duración en 3 a 6 meses, 210 participantes con EREA. Y pues después de hacer el análisis, como ustedes ven acá, en general no pudieron dar una conclusión acerca de el efecto de la desensibilización con relación a función pulmonar, teniendo en cuenta, a pesar de que había 3 estudios aleatorios con 86 pacientes, la alta heterogeneidad de la medición en cada uno de los estudios. Con relación a la dosis total de esteroide inhalado, parece que la desensibilización se asoció a una menor dosis, 1000 microgramos menos, y esto vino de un estudio aleatorio. Y con relación a exacerbaciones, pues se observó una disminución del 60%, pero pues esto no fue estadísticamente significativo con un estudio aleatorio. Entonces, esta revisión es muy importante porque en realidad lo que demuestra es que si bien hubo una tendencia de la desensibilización a mejorar la función pulmonar tras 6 meses de tratamiento, los otros desenlaces, específicamente dosis de esteroide y frecuencia de exacerbaciones, pues probablemente no puede establecerse una conclusión definitiva y de nuevo se necesitan estudios adicionales para evaluar esta intervención en los pacientes con EREA. Y finalmente quiero reseñar este estudio. Este estudio es realizado por los doctores Buendía, Acuña Cordero y Carlos Rodríguez Martínez, probablemente el investigador que más publica en asma en nuestro país, del Departamento de Farmacología y Toxicología de la Universidad de Antioquia en Medellín y del Departamento de Neumología Pediátrica de la Universidad Militar y de la Universidad Nacional de Colombia. Y este es un estudio muy interesante porque básicamente es un análisis de impacto presupuestal del uso del feno en pacientes pediátricos de 5 a 18 años con asma persistente. Teniendo en cuenta el resultado de este metaanálisis que se publicó en Tórax de 8 estudios que muestra cómo el uso del feno en esta población para titular la dosis del esteroide reduce más o menos 40% el riesgo de exacerbaciones, pues con base en esto y con unos supuestos económicos, ellos hacen este análisis de impacto presupuestal y lo que dicen o lo que reportan es que los costos a 5 años asociado a uso de feno en esta población para reducir exacerbaciones, pues implica un ahorro al sistema de salud de más o menos 10 millones de euros, todo obviamente a lo largo de los 5 años, si se adopta esta intervención para el manejo rutinario. Y también reportan que el precio, digamos, o el valor del feno por encima del cual sí deja de ser útil es 49 euros. Así que es un estudio interesante que da de alguna forma una primera visión económica sobre el uso del feno y probablemente sería necesario tratar de replicar esta información en los pacientes adultos con asma. Ya pasando al asma en Latinoamérica, pues quiero empezar con este estudio que fue publicado en el 2019 del doctor Hugo Neffen del Centro de Alergia e Inmunología en Santa Fe en Argentina, además de los doctores Felipe Moraes, Cariana Viana, Valentina Vigocio, Gurlevi, Claudia Viera, Gabriela Abreu y Claudia Suárez. Y es un estudio, probablemente es uno de los estudios más grandes, es un estudio transversal que incluyó 594 pacientes con asma en centros hospitalizados ambulatorios en Argentina, Colombia, Chile y México, utilizando la definición, digamos, estándar de asma grave del ERS y ATS del 2014. Encontraron 184 de esos pacientes, el 31%, clasificados con asma grave.
que reportaron pues que esos pacientes claramente su porcentaje de pacientes no controlados es alrededor del 64%. En estos pacientes, los pacientes mayores de 50 años y mayores de 60 fueron más frecuentes. La edad de diagnóstico fue más tardía, por encima de los 26 o de los 40 años. Estos pacientes tuvieron mayor frecuencia de admisiones hospitalarias, incluida unidad de cuidado intensivo, visitas a urgencias y el número de exacerbaciones en el último año fue significativamente mayor. Tuvieron una mayor dosis de esteroide inhalado y una mayor probabilidad de uso, una mayor frecuencia de uso de esteroide sistémico en el 11% de los casos, y pues tuvieron una mayor prevalencia de comorbilidades como hipertensión arterial, obesidad, reflujo gastroesofágico, ansiedad y depresión, EPOC y otras comorbilidades, especialmente cardiovasculares. El otro estudio que quisiera reseñar es este estudio que se titula Caracterización de asma y eosinófilos en sangre en adultos de Latinoamérica. Es un estudio mexicano, es un estudio de la Hospital Civil de Guadalajara, y como ustedes ven, pues son varios investigadores, entre ellas la doctora Desirel Arenas, que es actualmente la coordinadora de la nueva edición de la guía GIMA, la guía mexicana de asma. Y pues básicamente es un estudio transversal de 164 pacientes adultos con asma, y ellos encuentran en este grupo de pacientes una prevalencia de un 38% de eosinofilia en sangre mayor de 300, siendo los factores asociados una edad menor de 50 años, una inmunoglobulina E alta, un ACT bajo y una relación BF1 capacidad vital forzada basal menor del 70%. De estos factores, la edad menor de 50 años y la puntuación del ACT menor de 20 mostraron mayor sensibilidad para identificar esa eosinofilia, y la mayor especificidad estuvo relacionada con la inmunoglobulina E sérica. Ellos concluyen que un tercio de los adultos asmáticos tenían eosinofilia y que la prevalencia fue mayor en aquellos menores de 50 años y que tenían mayor inmunoglobulina E sérica. El otro estudio o el otro paper que quiero reseñar es este statement, es un statement del doctor Luis Nanini, de los doctores Lunín, Rojas, Antunes, José Miguel Reyes, Cano Salas y Stelman de México y Brasil. Y bueno, por primera vez, de alguna forma se presenta una posición. Sabemos pues cómo Gina ha cambiado su recomendación acerca del uso del medicamento aliviador, y por primera vez pues un grupo de investigadores muy reconocidos, neumólogos latinoamericanos, se reunieron y de alguna forma proponen que es necesario un cambio en consonancia con lo que dice Gina. Y lo interesante, digamos, de este statement es de alguna forma que equiparan cómo en el 2018 la OPS publicó una guía sobre cómo abordar la resistencia de antibióticos en Latinoamérica, y de alguna forma lo que ellos proponen es que se debería abordar en nuestro medio, de igual forma como la OPS abordó este tema, pues el tema del uso del SABA como rescate en los pacientes. Y cómo pues proponen varias estrategias, y la iniciativa probablemente que más recomiendan pues es la Institución Libre de SABA, que probablemente uno de los ejemplos es la institución del doctor Nanini en Argentina. El otro estudio que quisiera referenciar es este estudio, es un estudio que se denomina influencia de la alexitimia en el manejo de los pacientes latinoamericanos con asma. Es un estudio realizado por los doctores Emanuel Vanegas, Miguel Félix, Germán Ramón, Orlando López, Edgar Emilio Matos, Iván Tinoco Morán, Jonathan Bernstein y Iván Cherres Ojeda. Y es un estudio que se realizó en 265 pacientes con asma en Argentina, Perú y Ecuador. Y pues básicamente nos recuerdan cómo la lexitimia es un trastorno de la regulación del afecto, que se caracteriza por una capacidad reducida para reconocer y describir las emociones internas. En asma se describe una prevalencia hasta del 60%, siendo mayor en pacientes no controlados, en pacientes que han tenido asma casi fatal y en pacientes con asma grave. Ellos en este grupo de pacientes aplicaron la escala de alexitimia de Toronto de 20 ítems, y básicamente reportan una prevalencia del 30% en estos pacientes de alexitimia, y como se ha venido reportando en la literatura, mayor frecuencia en pacientes con asma grave, con asma no controlada y en pacientes que de alguna forma tenían un criterio de falta de adherencia.
Por supuesto, ellos cuestionan o recomiendan probablemente la necesidad de evaluar la lexitimia en estos pacientes, pero definitivamente todavía no hay evidencia acerca de su tratamiento, su impacto en el tratamiento en estos desenlaces. Y finalmente quiero reseñar este estudio. Es un estudio muy interesante de diferencias en la percepción de asma, de síntomas respiratorios de asma en 5 países latinoamericanos. Es un estudio transversal con los datos del estudio latinoamericano AIM, Latin American Asthma Insight and Management, 2.167 pacientes de Argentina, Brasil, México, Venezuela y Puerto Rico, en quienes se realizaron entrevistas cara a cara y encuestas de 53 preguntas que evaluaban varios dominios de asma como síntomas, impacto en actividades diarias, control de la enfermedad, exacerbación y tratamiento. 35% de ellos hombres y 64% mujeres, y lo que reportan estos investigadores es cómo en las mujeres el antecedente de rinitis y alergia fue más frecuente. Tenían en la edad entre las mujeres de entre 18 y 40 años, tenían una mayor proporción de asma no controlada en comparación con los hombres de la misma edad. Tenían síntomas más frecuentes como tos diurna, falta de aire, expectoración y opresión asociada a asma. Experimentaron más limitaciones en actividades deportivas, recreativas, sociales, de sueño y en actividades diarias, y consultaron a profesionales de salud con más frecuencia. Ellos, digamos, mencionan algunas posibles diferencias, pero es interesante ver cómo estas diferencias pues siguen también, ya se han reportado en otras latitudes. Y por supuesto, finalmente, y para abrirle paso a Gaby, pues el documento que nos reúne y tal vez uno de los más importantes en nuestra región, que es la guía a la de asma grave. Y bueno, con esto termino mi presentación y muchas gracias a todos. Carlos, muchísimas gracias por esa presentación tan actualizada. Nos has presentado datos muy reales, muy contundentes, tanto de Colombia como Latinoamérica, y evidenciamos una carga muy importante de asma grave en nuestro territorio. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida al doctor Gabriel García. Ya previamente presenté sus títulos. Y te agradecemos nuevamente el hecho de estar con nosotros, de acompañarnos. Sabemos estos tiempos que son complicados, difíciles en medio de una pandemia. Dale, Gaby, bienvenido y el auditorio es tuyo. Bueno, muchas gracias. Primero voy a compartir mi pantalla. Ahí ven. Confirmame, Diana, si está. Perfecto, te estamos viendo muy bien. Bueno, buenísimo. No, nada, primero gracias por la invitación. Gracias por generar este espacio. La verdad que gracias a vos, Diana, gracias a Carlos, porque trabajaron en la guía, pero quiero que sepan que este gran orgullo que uno siente de la guía de asma grave 2020 tiene una cosa que quiero mostrarles y que para mí es muy importante. A ver, voy a pasar la diapo. Ahí estoy. ¿Qué es esto? Miren, la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax. O sea, cuando nosotros nos propusimos hacer un documento de la guía de asma, era hacer un documento que llegue y que sea para el neumólogo de Latinoamérica, para el alergólogo de Latinoamérica. Ahí aprendí una palabra que se llama, vamos a ver si me sale, transculturalización. Bueno, me salió. Bueno, ¿qué es eso? Es tratar de todos los conocimientos que están dando vuelta en el mundo, pero llevarlo a tu cultura. Entonces, como en Latinoamérica compartimos mucho, pero mucho, mucho, la idea era hacer un documento que nos nuclee, que nos identifique, pero sin dejar de ser riguroso. O sea, que realmente no sea una copia de lo que se dice, que se adapte hacia nosotros y que realmente tenga un peso específico y una metodología muy rigurosa. Por eso quiero agradecer también a la sociedad colombiana, porque ustedes son parte de esto. La realidad es que desde el departamento de asma del año 2018 a esta parte, sin querer, no sé, la verdad que no sé cómo llegamos a esto, pero bueno, de golpe porrazo nos vimos trabajando con GEMA
y trabajando en la guía de asma grave. GEMA, ¿por qué? Porque veíamos que había una necesidad en Latinoamérica de tener un documento para los médicos clínicos, para el médico de atención primaria, para el pediatra, para el médico de familia, ¿sí? Y también teníamos que tener un documento para el neumólogo, un documento que le diga al neumólogo lo más adaptado de las cosas para él. Entonces, encaramos esto y realmente hoy en día estamos muy, muy orgullosos de cómo se vino dando el tema. Bueno, como mostró recién Carlos, y te agradezco mucho, Carlos, lo que hablaste, me gustó mucho la presentación. La guía al día de hoy, la verdad, no sabía, si le digo que íbamos a tener 18.400 descarga, no me crean, le estaban mintiendo. No, sí, es increíble. Cuando hicimos el documento, cuando dijimos, bueno, vamos a publicarlo, qué sé yo, 1.100. Nunca habíamos pensado que íbamos a llegar a 18.400 descargas. Bueno, ahí lo tienen. Lo pueden descargar de la página de ALAD, pueden descargar la guía de la revista Respirar, y también el sustrato científico más fuerte fue, y no sé cómo lo logramos, es lograr publicar la guía. Debe estar buena, porque las 6 preguntas más importantes de la guía la logramos publicar en la European Respiratory Journal Open Research. Open Research, queríamos eso porque realmente queríamos que sea abierta y que llegue a todo el mundo. Pero lo que más me gusta a mí de esto es lo que logramos este año, es hacer una guía de 4 páginas. ¿Sí? Porque una guía tiene que ser eso, una guía tiene que ser un documento corto que vos lo puedas tener ahí. No una cosa de... Está bien, la guía grande es la que ahí está todo el peso específico de los documentos, la información. Pero una guía tiene que ser algo corto, algo que hoy nosotros hemos cambiado mucho la forma de consumo de la información científica. Todo el mundo tiene la New England, la Lancet en su móvil, ¿sí? Pero yo no creo que todo el mundo esté scrolleando, leyendo todo el artículo. No. Entonces, necesitamos documentos cortos y que sean más claros, pero sí basado en algo fuerte, científico. Bueno, ¿cuáles son los puntos destacados de la guía? Bueno, yo voy a charlar un poquito en este rato de qué es lo que hicimos de la guía y cuáles son los puntos que resaltaron o son destacados de la guía. Bueno, el primer punto fue la metodología. La metodología que se utilizó para la guía realmente fue una metodología que está acorde a la realización de cualquier guía de práctica clínica. Una cosa es un documento de expertos y otra cosa es una guía. Una guía tiene que estar hecha cumpliendo determinadas fases, tal como lo está mostrando esta cadena que estoy mostrando acá abajo. No me voy a detener mucho en la metodología, pero requiere de metodólogos, requiere de esta cosa de las búsquedas, de establecer un documento de alcance, establecer las preguntas pico, saber cómo vamos a hacer las recomendaciones y saber cómo vamos a votar las recomendaciones. ¿Sí? Entonces, creo que lo más importante que aprendimos en la guía es el panel Delphi, porque yo he participado en muchas guías y la verdad que siempre en las guías había mucho esta cosa del poder del experto. O sea, si alguien ese día que se reunía en el grupo tiene ganas de pelear o dice yo leí tal cosa, entonces el panel Delphi es una forma democrática donde las recomendaciones son votadas en forma anónima, nadie sabe que está votando el otro, te llegan las recomendaciones y vos tenés una escala del 1 al 9 para decir esto va o no va. Y tiene que haber un acuerdo del 70% de la gente, ¿sí? Con un puntaje de 7 para arriba. O sea, si no hay acuerdo, se va a un segundo round, no va a acuerdo, a un tercer round, y en el tercer round, chao. Por ejemplo, en nuestra guía hubo una pregunta que no pasó los 3 rounds, que fue la definición de asma de difícil tratamiento o asma. Bueno, no nos pusimos de acuerdo y no hubo acuerdo en esa, entonces la tuvimos que abandonar. Entonces, creo que uno de los puntos pesados de la guía es la rigurosidad científica con que se trabajó. Ahora bien, ¿cuál fue el primer problema que tuvimos? Y acá Carlos se está riendo. 3 meses estuvimos discutiendo, 3, la definición de asma grave.
porque para nosotros los argentinos, grave es un paciente que está en terapia intensiva. Severo para nosotros. Severo es aquel paciente que está crónicamente enfermo. Bueno, tuvimos que buscar, consultar, ir a la Real Academia, y en realidad la definición de un paciente así es grave. Entonces, para la definición de asma más grave, bueno, hicimos una búsqueda sistemática de 6 documentos y llegamos a la conclusión que la definición de asma grave es esta que ya conocen ustedes y está en todos lados, ¿no? Que se define como asma grave al asma que requiere altas dosis de un corticoide inhalado en combinación a un segundo controlador. ¿Para qué? Para prevenir que un paciente, si le bajo la dosis, pierde el control, o a pesar de eso, el paciente se mantiene sin control. Bueno, yo creo que esta definición, quizás en la segunda versión de la guía, cuando la actualicemos, quizás va a cambiar, porque es probablemente que la dosis de corticoides baje y aparezcan los LAMA. Pero bueno, al día de hoy, un asmático grave se define como aquel paciente que tiene una dosis alta de corticoides inhalado más un LABA, ¿sí? Y que si yo a ese paciente le bajo la medicación, se descontrola, o a pesar de estar con eso, el paciente no está controlado. Bueno, entonces, una cosa importante en la guía es que tenemos que considerar al asma, el asma grave, como un proceso diagnóstico. Una cosa que, como mostró Carlos, tiene que estar hecho por un equipo multidisciplinario, requiere tiempo y tiene que ser realizado en un centro especializado. A lo que voy, no es que hoy viene el paciente, se sentó y dice, tiene asma grave, listo, ya está. No, requiere que lo vean un equipo multidisciplinario, que lo vea el otorrino, el gastroenterólogo, el alergólogo, ¿sí? Requiere tiempo, aproximadamente entre 3 y 6 meses uno puede llegar a decir, este paciente es un asmático grave. ¿Por qué? Porque tiene que descartar los problemas de adherencia, los problemas de técnica de inhalación, las comorbilidades. O sea, uno tiene que mentalizarse que el diagnóstico de asma grave, lo ideal es que sea hecho en un centro especializado, pero que también conlleve tiempo. Para eso, elaboramos estos 6 consejos. ¿Qué cosas tiene que tener un médico que no es especialista? Para decir, bueno, sí, mira, ahora con esto mandalo al especialista. Bueno, un paciente asmático que persiste sintomático a pesar de estar con un corticoide inhalado más un LABA en los últimos 3 meses, ese paciente lo ideal es derivarlo a un centro especializado. Que padece exacerbaciones frecuentes, que tuvo internado en el último año, que padece alguna comorbilidad como obesidad, poliposis nasal, tabaquismo, que no es adherente al tratamiento o utiliza mal la medicación a pesar que uno se lo explica, o que uno sospecha que no puede llegar a tener asma, que puede tener otra cosa. O sea, esos 6 consejos son que nosotros le decimos a los médicos de atención primaria, a los médicos clínicos, dice, ojo, si vos tenés algún paciente con estas características, sería bueno que lo derives a un centro especializado. ¿Para qué? Para descartar el diagnóstico de asma grave. Entonces, una vez que llega el paciente al centro especializado, lo primero que hay que hacer es confirmar el diagnóstico, lo segundo, controlar la técnica de adhesión y de inhalación y la adhesión del paciente, y identificar las comorbilidades y los factores de riesgo. Ahora bien, yo ya tengo diagnóstico del paciente. Me interesa saber si el asma es grave, controlada y no controlada. ¿En base a qué? Bueno, entonces ahí nos fuimos a la definición de asma no controlada. Para eso se seleccionaron 5 documentos muy pesados para extraer la información clínica. Estas son preguntas clínicas, no son preguntas pico. Después vamos a ver qué es cada cosa. Bueno, la definición es la que hoy conocen todos, que ya está en la gran mayoría de las guías, es que un paciente con asma que utiliza un corticoide inhalado a altas dosis y un LABA que tiene una CT de menos 20 o una CQ de más de 1.5, que tiene antecedentes de más de 2 exacerbaciones, que requirieron corticoides orales en el último año, una hospitalización. Y este criterio, el que yo más critico, pero bueno, salió votado así, que es la limitación del flujo aéreo. Pero bueno, cualquiera de estos criterios hace que ese paciente con asma grave sea un asmático grave no controlado. Hasta ahí vamos, ¿no? Ok. Entonces, lo ideal es fenotipificar al paciente. ¿Para qué? Como decimos acá en Argentina, para arrimar el bochín, para ver qué tratamiento le puedo poner. En realidad, esto, en lo que nos va a venir en los próximos años, está la medicina personalizada, los rasgos tratables, todas estas cosas que estamos hablando hoy, quizás desaparezcan, porque
cuando se encuentre el tratamiento exacto para ese fenotipo, esto se va a desaparecer. Un ejemplo, miren, yo lo veo en mi servicio. En mi servicio de neumonología funciona el Centro de Fibrosis Quística del Adulto, uno de los más importantes de Argentina. Y hoy en fibrosis quística, ellos tienen medicamentos que actúan sobre el genotipo y les cambia la vida a los pacientes. ¿Sí? Todos los Castor, todas esas cosas que terminan en Castor que yo no entiendo nada, bueno, esos. La verdad que les cambia la vida. Pero bueno, eso es en medicina de precisión. Bueno, todavía nosotros en asma nos falta años luz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arreglarlo con lo que tenemos. Por eso, para fenotipificar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué vamos a usar. Bueno, un biomarcador. ¿Qué es un biomarcador? Un biomarcador es cualquier sustancia, estructura o proceso que uno puede medir en el cuerpo o en los productos ¿sí? Y que pueden influir o predecir la respuesta o un resultado, una respuesta a un medicamento o a una enfermedad. Eso dice la Organización Mundial de Salud, pero dice 4 cosas. Que tiene que ser exacto, que tiene que ser reproducible, accesible y de bajo costo. Un ejemplo, la glucemia. Entonces, es la envidia que uno tiene, ¿no? Porque uno dice, ellos le ponen un número a la glucemia. La hipertensión tiene un número. Bueno, nosotros no le podemos poner un número al asma. Pero bueno, una de las cosas que yo le agregaría en lo nuestro es que un biomarcador tiene que ser evaluado en un contexto. Bueno, ahora les voy a sacar un cachitito del asma y vamos a hablar un poco de neurociencia. ¿Qué es contexto? Nuestro cerebro, todos los días, permanentemente, recibe información, ¿sí? Nos invaden información, ya sea papá Google, José Facebook, todo, María Instagram, todo eso, nos mandan, ¿sí? Información. Y nuestro cerebro lo mete en cajitas, ¿sí? De acuerdo a nuestras creencias, a nuestra cultura, a nuestros pensamientos, a nuestros juicios. Entonces nosotros vamos metiendo las cosas en contextos acá adentro. A lo que voy. Le voy a mostrar un ejemplo y no se ría. Bueno, esto es la tasa de divorcio en Maine, Estados Unidos, la relación que tiene con el consumo de margarina en Estados Unidos. Y si yo veo esto, digo, tiene muy buena correlación, ¿sí? Mi cerebro me lo está metiendo en un contexto de decir, mirá, entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo le creo esta curva, a esta correlación espuria, yo digo, bueno, si el que vive en Maine y se levanta a la mañana y la mujer le dan el desayuno margarina, lo está engañando, porque tiene muy buena correlación la tasa de divorcio con el consumo de margarina. Entonces, bueno, nuestro cerebro hace eso. ¿Y qué nos pasó a nosotros los neumólogos? Muy fácil. Cuando nos dijeron los 300 eosinófilos, todo el mundo que dijo, cualquier paciente tiene 300 eosinófilos. ¿Sí? Entonces, quizás en los dos pacientes, las dos personas que estamos viendo, tengan 300 eosinófilos. Pero en el deportista, en el atleta, 300 eosinófilos no le significa nada. Pero en un paciente asmático, grave, no controlado, que utiliza corticoides altas dosis, más un LABA, que tiene exacerbaciones, esos 300 eosinófilos posiblemente digan y mucho. Entonces, cuando uno pone en juego estas cosas de los eosinófilos, del feno y demás, tenemos que ser muy cautos y ponerlo en el contexto que lo tenemos que poner. Entonces, ¿qué biomarcadores utilizamos? Bueno, hay muchos, pero la verdad que la disponibilidad en Latinoamérica son los eosinófilos en sangre y el virus. Y en base a eso, nosotros vamos a fenotipificar, sabiendo que hacer el fenotipo de un paciente de asma grave, no controlado, voy a explicar por qué no hay que fenotipicar a todo el mundo, tiene que ser una cosa simple de realizar, con un biomarcador que tenga uno acceso a eso, y fundamentalmente en el contexto clínico. Entonces, en la guía, nosotros proponemos fenotipificar de la siguiente manera. Si un paciente tiene eosinófilos más de 150 en sangre, más de 30 de IgE, test cutáneos positivos, antecedente clínico de atopía y feno más de 25, si no tiene ninguno, es un asmático no T2. Ahora, si tiene alguno de esos, es un asmático T2. Ahora bien, si tiene sensibilidad al alergeno, IgE y antecedentes clínicos de atopía, ese es un T2 alérgico, y si tiene eosinofilia, es un T2 eosinofílico. Bárbaro, visto así parece re fácil. No es así. Bueno, porque las superposiciones son altas, ya lo sabemos, pero sabemos que hay muchos pacientes
que se van para el lado eosinofílico y hay muchos pacientes que se van para el lado de la alergia. Entonces, al día de hoy, tal como contó Carlos, no existe un biomarcador, algo que me diga, este es un T2 es tanto. No. Pero tenemos que jugar en eso para que, para ir, por eso también no hay un biomarcador, ni tampoco no hay un biológico específico para estos pacientes, sino que pueden coincidir. Entonces, otra novedad que yo les quiero contar de la guía, así rápidamente, es que, ¿qué pasa con la utilización de los ICS-LAVA de rescate en el asma grave? Esto porque en China 2020-2019, ellos habían puesto como uso de recomendado de preferencia el uso de ICS-LAVA de rescate en el asma grave. Entonces, bueno, nosotros analizamos con esta pregunta, buscamos toda la bibliografía, bla, 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 no quiero entrar en detalle, y desafortunadamente no encontramos un estudio hecho en asma grave. Entonces, cuando ahí discrepamos con China, cuando ellos dicen de utilizar ICS-LAVA en asma grave, por más que digan que se usa en el asma leve o en otra asma, qué sé yo, primero hay que instar a la industria o a los sponsors para que hagan ensayos clínicos controlados en asma grave. Entonces, nosotros lamentablemente por ahora seguimos recomendando como de rescate al viejo y conocido salbutamol. La otra pregunta que también nos llevó a publicar es los LAMA en asma grave. Lo que ahí tuvimos una gran pelea con la guía de IARES ATS, porque ellos en el 2019 decía que la recomendación de usar en los estadios 4 y 5 de un LAMA era muy fuerte. Y nosotros lo que realmente encontramos es que si bien la información que hay es buena, pero le falta. O sea, no hay una necesidad de ensayo clínico, quizás ahora ya empezaron a salir, pero en el momento que hicimos la guía, de ensayos clínicos, de metaanálisis, de revisiones sistemáticas, que realmente demuestren que en la población de asmático grave, o sea, paciente que está con corticoide inhalado, más un LAVA, corticoide inhalado a altas dosis, y más un LAVA, en esos pacientes realmente el beneficio de agregarle un tercer controlador es bueno. Bueno, por eso nosotros lo sugerimos y no lo recomendamos. Ahora, hablemos un poco del tratamiento del asma grave no controlado. Bueno, ¿cómo saber si un medicamento es efectivo en el asma grave no controlado? Bueno, de acuerdo al fenotipo, son tres cosas que hay que mirar. Si reducen las exacerbaciones, cómo cambia la función pulmonar si la cambian y el control del asma. Podemos hablar de hospitalizaciones, de cualquier biomarcador, periostina, pero creo que uno lo resumiría mentalmente en esto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros con el omalizumab? Bueno, buscamos toda la bibliografía publicada, fundamentalmente basados en metaanálisis y en revisiones sistemáticas, seleccionamos 6 documentos y básicamente la recomendación nuestra, no es una sugerencia, es una recomendación, es el uso de omalizumab en paciente de asma grave no controlado con cifras de IgM superiores a 30. ¿Sí? Y lo mismo que para niños. Esto lo voy a pasar rápido porque no los quiero cansar. Con respecto a MEPO, lo mismo, se seleccionaron 9 documentos en donde realmente comparamos, hicimos con Resli, y lo que recomendamos es usar MEPO en el asma grave eosinofílica no controlada, que en cifras mayores de 150 eosinófilos en sangre para MEPO y 400 para el Resli. Y no existe evidencia para recomendar para menores de 12 años. Perdón. Con respecto al Benra, 10 documentos analizamos, ¿sí? Todo esto fue ya le explico, después fue votado por panel Delphi, no es que pone tal cosa, y recomendamos el uso de benralizumab mayores de 18 años en pacientes con asma grave o eosinofílica no controlada, con cifras mayores de 300. ¿Sí? Y no se recomendó en la población pediátrica en el momento que hicimos la guía, y que se requerían mayores estudios clínicos aleatorios. Con respecto al dupilumab, lo mismo. Se seleccionaron 7 documentos, ¿sí? Y se recomendó la utilización de dupilumab en pacientes con asma grave, tanto eosinofílica como no eosinofílica, o sea, alérgico y eosinofílico, y en pacientes con asma grave corticoide dependiente. Y ahí tienen los grados de recomendación y los grados de evidencia. Y en ese momento todavía no tenemos
y como en la población pediátrica, como para recomendar. Bueno, una de las cosas que tuvimos que fue interesante en la guía es, y nosotros incluimos los metaanálisis en red, o sea, las comparaciones entre los biológicos. Realmente inentendible, así, perdóname que lo diga así, porque era comparar un biológico contra otro biológico en base al placebo. En realidad este mecanismo, ¿sí?, de juego, de cómo puedo llegar a una cosa a la otra, al menos a mí me dio la impresión de que se jugaba mucho a ver qué traía el agarrado para meter en el metaanálisis. Entonces, me parece que todavía los metaanálisis en red le falta información como para llegar a decir, este es mejor que otro. Y la otra, no hay ensayos clínicos que comparen un biológico con otro, face to face. Entonces, a la hora de decir, este es mejor que otro, no lo podemos decir. Dicho esto, el algoritmo propuesto, básicamente, yo lo resumí en esto. Aquellos pacientes con asma grave no controlado T2 alérgico, la sugerencia, la referencia nuestra, la recomendación es usar omalizumab y o dupilumab. No es que primero OMA y después dupi, cualquiera, ¿sí? Si el paciente tiene un asma T2 eosinofílico, si tiene más de 300, mepolizumab, berrelizumab y dupilumab, y si tienen 350 y 300, mepolizumab y dupilumab. Cualquiera y en cualquier orden, ¿sí? No es que primero va uno, no. Y en el no T2, ahí nosotros no podemos recomendar porque no hay evidencia, no encontramos evidencia suficiente como para recomendar ezitromicina, los LAMA, los corticoides orales, sino más que nada lo pusimos como una sugerencia. Pues la realidad es que acitromicina, los ensayos clínicos que encontramos, le faltaban cosas, no habían los datos muy contundentes, lo mismo que pusimos para los LAMA. Entonces, con esto quiero finalizar. Realmente es un grupo, se armó un grupo excelente. Diana, vos me faltaste ahí. Pero bueno, sé que trabajaste mucho con nosotros. Y realmente quiero agradecerle a todos esta cosa de trabajar en Latinoamérica con gente que habla igual que nosotros, que compartimos las mismas cosas, los mismos problemas. Así que les agradezco mucho la invitación y bueno, cualquier cosa, acá estamos para las preguntas y demás. Así que bueno, gracias. Gracias, Gaby, por tu intervención, muy amable. Si ahí se ve en la foto, Carlos, yo no estuve porque estaba con bebé en ese momento. Sí, sabía. Entonces, bueno, gracias, Gaby, por esta presentación. Realmente no queríamos dejar por alto hacer esta presentación de la guía latinoamericana y socializarla desde nuestra Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax. Sé que fue un trabajo enorme de toda digamos, la comunidad latinoamericana, entendiendo los diferentes matices que tenemos en nuestro continente, ¿sí? Somos muy variopintos, es decir, todas las estrategias que están en la guía probablemente no sean plausibles en todos los países y, digamos, a partir de allí probablemente tengamos algunos comentarios y preguntas. Pues igualmente felicitarte porque pues lideraste toda esta iniciativa y el impacto que ha tenido la descarga de la guía ha sido muy significativo, digamos, ha sido relevante. Eso hace un llamado que probablemente todos en Latinoamérica tengamos la misma pregunta, las mismas dudas respecto al abordaje de estos pacientes con asma grave. Entonces, en este escenario, Gaby, digamos, veo y planteo varios retos en términos del abordaje de asma. Esto es como un paso inicial, pero siguen existiendo preguntas respecto al abordaje de nuestros pacientes con asma grave. Pero yo quería preguntarte, digamos, en los diferentes paneles, reuniones, y compartir las experiencias con los otros colegas latinoamericanos, el reto de la fenotipificación de este paciente con asma grave y el uso de biomarcadores que no están disponibles en muchos países. Incluso dentro de nuestro territorio no tenemos disponibilidad de feno en la gran mayoría de ciudades ni de clínicas. ¿Cómo piensan ustedes que esto pueda realmente aterrizarse a la realidad y que sea una evaluación mucho más cercana para el neumólogo que está abordando estos pacientes? Mira, cuando nosotros lo pusimos, primero sacamos el esputo inducido, porque era mucho menos, le veíamos mucho menos posibilidad al esputo inducido. Lo charlamos mucho, este tema del feno y demás.
Eh, yo creo que el que esté ahora, todo el mundo está hablando del feno. O sea, no los neumólogos. Las autoridades de salud, que son los pagadores, dicen, mira, en la guía esta dice que hay que usar feno. O sea, si vos no lo ponés, si no lo poníamos ahí a la altura de la discusión, pasaba por arriba. Entonces, yo creo que en Argentina, por ejemplo, feno no hay. No, simplemente hay para la utilización en investigación, pero no hay, todavía la Administración Nacional de Medicamentos no autorizó la importación o la comercialización de feno. Entonces, pero yo creo que ahora que está la guía y que dice que los pacientes realmente hay que hacerlo con esto, es una herramienta para nosotros para ejercer a las autoridades de salud, decir, bueno, mirá, estos pacientes, como mostró hoy Carlos, te gastan mucha plata, entonces tratemos de buscar la forma de tener este aparato o esta cosa que nos va a ayudar a nosotros para decir, mirá, va para acá o para allá. Yo creo que si me preguntas a mí con respecto a la fenotipificación, me parece que nos falta años luz. Yo fui un descreído de los eosinófilos. Yo me acuerdo de Ian Palmer cuando me dijo que los 200 eosinófilos, porque antes eran 200, me le reí en la cara. Bueno, todavía me anda corriendo. Creo que realmente los ensayos clínicos y demás no han demostrado que no es lo mismo tener 300 eosinófilos en una persona normal que un asmático grave. Entonces, eso es una herramienta muy piola. La otra lo tenés, la IgE, el hemograma, la interconsulta con el alergista, hacerle los pre-test. Nosotros durante años con los alergólogos nos matábamos, porque eran, no, y ahora trabajamos en conjunto, ¿sí? Entonces me parece que eso por ahí te ayuda a arrimar, decir, bueno, voy por acá. Pero la pregunta es, decir, bueno, ¿qué biológico le pongo? No sé, porque también depende del país, de la seguridad social, depende de cuánto cubre, depende de la aceptación del paciente, de la cantidad de papeles que tenés que llenar para que se lo den, de que te tenés que pelear con todo el mundo para que se lo den, porque en mi país sigue existiendo ese concepto de que es un asmático. ¿Cómo vas a gastar esa plata en un asmático? Te dicen. Sí, sí, porque este asmático se internó, vive internado, vive tomando corticoides, te gasta un montón de plata cada vez que se interna. Entonces, a veces los médicos que no manejan esto tienen esa cosa de decir, ¿cómo vas a gastar esta plata en un asmático? ¿Viste? Y no es así. Yo creo que hoy, como mostró Carlos las cifras, ¿no? Cuando uno empieza a arrimar el bochín, bla, 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 y hay asmático grave, y hay gente que la pasa muy mal, ¿eh? De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que esa percepción de minimizar la importancia del asmático a nivel global, no solo Latinoamérica, a nivel del mundo, es generalizada en el gremio nuestro. Y digamos, a partir de la asociación y desde el comité hemos tratado de ir como estrechando estas brechas y hemos tratado de trabajar de forma coercitiva con otras asociaciones para acercarnos todos y hablar en un mismo idioma desde el punto de vista multidisciplinario. Carlos, gracias por tu intervención. Acá me están escribiendo que datos muy buenos. Nos has presentado una actualización de los datos colombianos. Veo que hay colegas conectados y bueno, varios de ellos te felicitaron por mostrar esas cifras colombianas. Desde tu perspectiva, digamos, en tu experiencia y tu gran experiencia que tienes en manejo de pacientes con asma grave, ¿cómo ves la forma de estrechar estas, digamos, brechas o dificultades en la fenotipificación de ese paciente con asma, teniendo en cuenta que tenemos un overlap bastante importante dentro de los fenotipos? Y muchas veces la escogencia de biológico queda limitado o muy sobrelapado con las características fenotípicas a partir de la medición de biomarcadores que tenemos disponibles. Ya Gaby De acuerdo. nos adelantó digamos, una porción de la respuesta, pero quisiera saber tu concepto. Digamos, yo creo que de los predictores de respuesta, que de alguna forma fueron como los datos que tuvimos de los subanálisis de los estudios, creo que se ha venido pasando tal vez a un concepto y es, bueno, ¿a dónde quiero llevar a este paciente? Porque como Gaby nos decía, por mal que me vaya,
Es decir, si pongo un biológico, voy a obtener un 50% de disminución de exacerbación. Sería muy extraño que no tuviera ese resultado. Pero la pregunta es, ¿realmente eso es suficiente para mí? Entonces, ha surgido tal vez un concepto muy interesante que es el concepto de superrespuesta. Probablemente hay biológicos que fuera de ese 50% me pueden llevar a una respuesta de 100% de eliminación de exacerbaciones, o de reducción de exacerbaciones, de mejoría del control, de mejoría de la función pulmonar. Entonces, probablemente pensaría yo que la pregunta es, bueno, ¿cuáles biológicos me llevan allá? Y probablemente cuáles son los predictores de que yo en este paciente puedo llegar allá. Incluso ya se habla de remisión clínica de la enfermedad durante el tratamiento. Entonces, pensaría que teniendo en cuenta lo bien que nos está yendo con estos biológicos y los excelentes medicamentos que tenemos, probablemente la pregunta sería, ¿cómo hago yo para llegar a ese paciente a esos criterios de superrespuesta o incluso de remisión clínica? Entonces yo pensaría que lo que probablemente se va a mover es cuáles son esas predictores o esas variables que me ayudan a llevar al paciente hacia allá, específicamente con el biológico que tengo disponible o que estoy pensando. Gracias, Carlos. Tenemos una... Sí, Gaby, por favor. No, quería comentar que esto de los superrespondedores. Nosotros, yo como investigador ya llevo, no sé, con todos hechos, con todos los biológicos, pero hay estudios que ya van, estudios abiertos, por ejemplo, no sé, estoy pensando en los de Dupilumab, que ya llevamos 7 años de estudio abierto. Y hay gente que tenemos un pool de pacientes que no, como dice Carlos, no tuvieron más exacerbaciones. Peor todavía, gente que me ha traído los 3, dice, toma, hace 3 meses que no utilizo el corticoide inhalado. Yo, ¿cómo no va a tomar el corticoide inhalado? ¿Me entendés? Entonces, existen pacientes, los pacientes que responden y muy bien. Y ojo, lo importante siempre es ver de dónde viene el paciente. Porque uno dice, está bien. ¿De dónde vienen? Son pacientes, la verdad que la gran mayoría vivían con exacerbaciones, no tenían calidad de vida. Miren, les voy a contar una cosa. Acá en Argentina, en octubre todo octubre se hace una marcha, una peregrinación, que son de 70 kilómetros, pero que se va hacia la Virgen de Luján, donde va 1 millón de personas, por ejemplo, 2 millones de personas. Y en el año 2018 yo la acompañé a mi mujer a la peregrinación. Ella es muy devota a la Virgen. Y estamos caminando y en un momento escucho, doctor García, doctor García. Buah. Era una paciente que hacía ya 5 años que estaba con un biológico. Gaby. ¿Sí? ¿Me escuchás? Hola. Se cortó. No, doctor, Hola. ahí está en línea. Ahí está en línea. Okay. Estamos escuchando, sí. Bueno, no, que es una paciente que decía 5 años que estaba con un biológico y que caminó 47 kilómetros en 12 horas para agradecer. Y eso no te lo dan los ensayos clínicos, no te lo da nada. Entonces, es importante saber de dónde viene el paciente a la hora de evaluar, porque muchas veces, como esto va cambiando, y como dice Carlos, yo soy convencido que así como los corticoides inhalados impactaron en la mortalidad, los biológicos van a impactar en la calidad de vida de los pacientes con asma grave. Quizás no tengamos el mejor ahora, no lo sé. Quizás, como dice Carlos, le tenemos que buscar el numerito o el biomarcador, pero realmente son medicamentos muy seguros, porque la verdad que no hemos tenido efectos secundarios, casi no tenemos. Esta cosa de que antes nos deliriábamos, que se le va a ir la inmunidad por un lado, le va a aparecer, no existe, no lo hemos visto nunca, y que realmente les cambia la vida. Pero bueno, es eso, ¿eh? Ahora, elegir cuál no existe, y tampoco no existe, como dijo recién Carlos, un score de respuesta. No existe un score de decir, bueno, con esto tampoco existe decir, bueno, ¿a cuánto tiempo lo dejo? O espero para ver si tiene respuesta o no. Entonces, son conjeturas. Decir, bueno, vamos a dejarlo 3 meses a ver qué pasa. O dejarlo 6 meses. Pero nadie dice, no hay ensayos que digan, no hay un score, ¿sí? De acuerdo, Gaby, gracias y gracias a Carlos por la intervención. Y justamente en ese punto nos preguntan en el auditorio
y de hecho también te mandan a felicitar por tu presentación, Gaby. Creo que estábamos en deuda de tener esta presentación mucho antes. Y nos pregunta la doctora Julie Torres, desde el punto de vista de mantenimiento de la terapia biológica, ¿qué tanto dejar el paciente con biológica? Si vemos que en la evolución de ese paciente la respuesta ha sido insuficiente. Más o menos es lo que yo estaba comentando, ¿no? ¿Cuánto tiempo le esperás? Bueno, nosotros alguna de las cosas que hacemos cuando el paciente sospechamos que no anda bien, primero, como decimos cuando jugás al fútbol, parar la pelota y ver dónde estamos parados, porque hay que descartar que el paciente no tenga otra enfermedad, que realmente esté cumpliendo con la medicación, que esté haciendo bien la medicación, ¿sí? Todas esas cosas las volvemos a evaluar para decir, le suspendo este biológico si lo paso por otro. Pero no sabemos cuál es el tiempo. Ahora, si vos le pusiste un biológico a un paciente y a los 6 meses se exacerbó 2 veces, y bueno, paremos la mano, evaluémoslo y vemos qué hacemos. Pero por ahora, no sé, vos, Carlos, ¿qué opinás? Sí, digamos, de acuerdo. Probablemente una de las principales causas digamos, de fracaso, entre comillas, de un biológico será la presencia de exacerbaciones. Pero hay algo muy interesante, digamos, y es que probablemente las exacerbaciones no son todas iguales. Y creo que esta semana se publicó un análisis precisamente en ese sentido, en donde pacientes que recibían MEPO fueron pacientes que fueron estudiados para fenotipificar sus exacerbaciones. Y había 2 tipos de exacerbaciones. Exacerbaciones T2 altas, identificadas por feno durante la exacerbación, y exacerbaciones bacterianas neutrofílicas. Entonces, probablemente yo no podría penalizar a un biológico por tener una exacerbación bacteriana neutrofílica, pero claramente debería ser penalizado por tener una exacerbación T2 alta. Entonces, probablemente, y este es un, digamos, campo muy interesante, las exacerbaciones como causa de fracaso de la terapia biológica probablemente deberían ser fenotipificadas para estar seguro que ese paciente realmente tiene una inflamación T2 residual a pesar del uso del biológico. Tal cual. En ese punto probablemente cobra importancia el análisis del esputo y de la inflamación o celularidad del esputo en cada una de las exacerbaciones para poder diferenciar hacia qué punto se está yendo ese paciente durante la exacerbación. Adicionalmente, nos preguntan acá, y es una pregunta, digamos, bien interesante. La doctora María José Fernández nos pregunta: calidad de vida siempre es un desenlace, digamos, evaluado dentro de los estudios de los biológicos. Bueno. Pero en la vida real, hacer cuantificación de mejoría de esa calidad de vida en la práctica diaria puede ser dispendioso, no hay tiempo de hacer cuestionarios. ¿Qué sugerencia propondrían ustedes para incluir dentro de los desenlaces a impactar en los pacientes la evaluación de este desenlace de una forma más práctica, que realmente podamos medirla mucho más sencillo y que podamos tener, digamos, impacto con la terapia biológica instaurada? Bueno, mira, lo primero que tenemos que saber y tener claro que cualquier ensayo clínico tiene criterios de inclusión y exclusión. O sea, para un estudio biológico, la gran mayoría ahora bajaron, pero al principio los estudios pivotales fueron hechos con pacientes que ya conocemos, pero que en visita 1 tenían que tener una espirometría con respuesta broncodilatadora. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuántos pacientes que están con corticoides inhalados a altas dosis hacen la espirometría con broncodilatador? Muy pocos. Entonces, la muestra de los estudios pivotales no es la real, no es de la vida real. El 20% de los pacientes asmáticos fuman. Entonces, si hoy me viene un paciente que fuma, yo digo, mirá, no tengo idea cómo te tengo que tratar, porque los fumadores no entran. Entonces, eso hay que saberlo. La otra es que los cuestionarios de calidad de vida, por más validados que están, nosotros somos latinos. Y a los latinos nos cuesta muchísimo poner un puntaje a lo que sentimos. O sea, si uno ve a mí los pacientes me dicen, yo doctora, a mi mujer la quiero mucho, pero no la quiero 3, 4, 7, -10. ¿Se entiende? O sea,
la gran mayoría de los scores de calidad de vida, de cuestionarios de calidad de vida, que a pesar que han ido mejorando, miren, me acuerdo en el estudio Goal, y ahí delato mi edad, el estudio Goal, el cuestionario de calidad de vida, Elizabeth Jeniper decía, ¿usted se fatiga cuando saca nieve de la puerta de su casa? Y los pacientes me decían, doctor, acá vivimos en la llanura, no hay nieve. ¿Entendés? Entonces, o juega la petanca, dice, ¿qué es la petanca? Me decían a mí los pacientes. Entonces, me parece que en investigación hay cosas que por más que estén validadas, no están. Entonces, medir calidad de vida para un latino es totalmente distinto. O sea, en la vida real tenemos que valorar otras cosas, ¿sí? Entonces, me parece que lo mismo que control. Miren, actualmente yo estoy trabajando en un grupo multidisciplinario que estamos viendo realmente qué es control para el médico y qué es control para el paciente. Pues son dos cosas totalmente distintas, ¿sí? Tenemos dos lenguajes distintos, dos expectativas totalmente distintas. El paciente se quiere curar y quiere usar la menor cantidad posible de medicación. A nosotros nos interesa la exacerbación, el BF1, el feno, pero al paciente le interesa otra cosa. Entonces, eso que pregunta recién está buenísimo porque nosotros tenemos que buscar cosas que marquen la calidad del paciente. Gracias, Gaby. Voy a darle la palabra al doctor Agustín Castillo, que quiere hacer una intervención. Camilo, ¿puedes abrir el micrófono, por favor? Ya está habilitado, doctora, ya puede intervenir. Doctor Castillo, bienvenido. Puede comentar o preguntar. Bienvenido a la discusión. Está muteado. Doctor Castillo, ¿no le estamos escuchando? Doctor Agustín, tiene que activar el micrófono, por favor. Doctor Castillo, creo que no nos está escuchando, no tenemos retorno. No, Entonces, en este punto, mientras él soluciona su problema de audio, le voy a dar la palabra al doctor Mauricio Orozco, que también ha levantado la mano. Si quieres, Camilo, podemos habilitarle el micrófono al doctor Orozco. Doctor Mauricio ya puede intervenir. Muchas Mauricio, gracias. adelante. Gracias, Diana. ¿Me escucháis? Dígale que sí. Perfecto. Ya tengo Correcto. escuchado. Gracias. Doctor García, doctor Celis, doctora Rey, muchas gracias por el esfuerzo, por las presentaciones y obviamente lo más importante por las opiniones. Una pregunta que creo que puede tener interés es que entendiendo los roles fisiológicos de los eosinófilos, en los pacientes que reciben tratamiento con terapia biológica a largo plazo, ¿hay alguna evidencia de un incremento del riesgo de neoplasias epiteliales? ¿Tenéis algún dato al respecto? ¿Podéis dar alguna información en ese sentido, por favor? Sí, yo tengo los datos de los estudios de largo plazo, de hecho de Dupilumab, de MEPO, y de MEPO, IDEOMA. No tengo de Benra. Pero no hay incidencia, la incidencia es la misma que en la población general. En un momento, ahora que vos decías de los eosinófilos, en un momento se planteó eso de la eosinofilia en rebote, ¿no? Que había unos pacientes que cuando le daban dupilumab o algún biológico, ¡ping!, se le iban los... Y en realidad, si uno se pone a pensar, es que esa eosinofilia rebote que se veía con dupilumab, por ejemplo, era porque el dupilumab no dejaba entrar los eosinófilos al bronquio, vamos a decir así, y quedaban todos circulando. Y la otra. Yo ahora, por ejemplo, participé y tengo 2 pacientes de un síndrome hipereosinófilo, ¿no? Con MEPO. Y realmente pacientes que tenían infiltrado el hígado con eosinófilos, el darle mepolizumab hace que hoy tengan 40 eosinófilos, que a mí me asusta. O sea, después de 2 años, no tener eosinófilo, un paciente que tenía 2.500, eso asusta. O sea, me preocupa, me da, como si fuera, me da miedo. Pero bueno, por suerte no hay ninguna incidencia de neoplasia en los pacientes con biológicos. Gracias, Gaby. Gracias, Mauricio, por tu pregunta y la intervención. Creo que ya estoy conectado. Sí. Agustín Castillo, creo que ya estoy conectado. ¿Aló? ¿Sí me oyen? Sí, doctor, ya está. Sí, lo estamos escuchando. Sí, señor. Estaba muy atento a las exposiciones que ha tenido el doctor García y me ha extrañado mucho que no hayan hablado de las NETs, de las trampas extracelulares neutrófilos en el asma severa. Eso fue descrito por Brinkman en el 2004.
y eso se puede analizar y hacer estudios en esputo. Lo que quiere decir que ahora está cobrando más importancia quizás los neutrófilos que los eosinófilos en el asma severa. ¿Sí conocen esos estudios, los NET, trampas extracelulares? Sí, sí. Eso parece que activa inflamasomas y se libera interleuquina 1 beta. Y todos conocen la poca existencia de mecanismos para bloquear la interleuquina 1 beta dependiente del inflamasoma, que a su vez fue descrito por el famoso Jürgen Tachov, que se murió en el 2013, un genio de la medicina, desafortunadamente se mató en los Alpes de Suiza. ¿Qué me pueden decir a eso de las NET? Gracias. Sí, las conocemos y mucho. Gracias, Agustín. La verdad que muy buena la pregunta. La cosa es así. Nosotros, la realidad es que si se sabe poco de asma T2, menos se va a saber de no T2. O sea, hay mucha cosa que se está investigando con respecto a los no T2, que serían los que están con neutrofilia y demás. Es más, ya hay biológicos, anti-interleuquina 17, anti-interleuquina 13, que se están empezando a usar en los pacientes con no T2. La otra, el rol de la interleuquina 6, y por eso la acitromicina, está todo el grupo de Australia utilizando, y de Nueva Zelanda, que ha trabajado mucho con el uso de acitromicina. Pero me parece que es una deuda pendiente que tenemos todos en el asma no T2, porque sí, efectivamente existe, y son pacientes que nadie los quiere ver, porque andan todos mal, ¿eh? Carlos, ¿vos querés decir algo? Sí, de pronto para complementar lo que nos decía el doctor, no solo en los neutrófilos, sino también se describen en este momento en los eosinófilos. Y de hecho, esas redes de células eosinofílicas están relacionadas con los tapones de moco que ahora se están describiendo en los pacientes con asma y que se asocian a inflamación T2 y a obstrucción. Y específicamente en los pacientes con aspergilosis broncopulmonar, cuando hacen análisis de ese moco, básicamente el moco está constituido precisamente por estas NETs, pero no digamos, sería más bien no de neutrófilos, sino de eosinófilos. Entonces, estas formaciones están relacionadas con la actividad de la enfermedad, con la gravedad, con la obstrucción y con la presencia de tapones de moco. Gracias, Carlos. Gracias, Gaby. Bueno, gracias, doctor Castillo, por esa pregunta tan interesante. Hay dos manos también pendientes de intervención. Podemos abrir el micrófono del doctor Libardo Jiménez. Camilo, por favor. Libardo. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, claro que sí, Libardo. Adelante. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. A mí me surge una pregunta que no sé realmente si hay datos, ¿no? Pero me gustaría saber cómo su opinión. Nosotros en Colombia ya desde el 2019 tenemos la posibilidad de 4 biológicos. No sé si esa posibilidad sea tan relevante en otros países latinos, ¿no? Pero siempre nos preguntamos qué hacer cuando no responde inicialmente a uno, qué criterios tomar en cuenta para considerar otro. Pues sabemos que el OMA es el que más historia tiene y ya tenemos una data importante de pacientes que no responden a OMA y decidimos cambiarlo. La pregunta es, considerar los mismos puntos de corte con respecto a la inflamación, llámese eosinófilos, feno, partiendo del hecho de que ese paciente, por decirlo de alguna forma, ya no es virgen, es decir, ya recibió un biológico. Yo no sé si ustedes tienen datos, alguna información de cómo tomar en cuenta esta inflamación o este perfil inflamatorio partiendo del hecho de que ya el paciente recibió una terapia inicial. Gracias, Libardo. Yo lo que pienso es lo siguiente: si un paciente fracasa en biológico, lo primero que hay que hacer es reevaluarlo, porque nos hemos encontrado que el paciente podría tener una aspergilosis broncopulmonar alérgica, o como nos pasó, un paciente derivado de otro centro, de otra ciudad, que tenía una fibrosis quística, nada que ver, y era tratado como un asmático grave con omalizumab. Entonces, me parece que ante un fracaso, lo primero que hay que reevaluarlo. Y después, a ver, ¿de qué depende el biológico? La verdad que depende de muchos factores en Latinoamérica. No es decir, este paciente es para tal biológico. No existe. Pero sí existen algunas cosas que te orientan para decir, bueno, mirá, ponele, si el paciente necesita corticoides orales a largo plazo, posiblemente el DUPI sea el que más uno podría darle.
Si el paciente tiene pólipos nasales o eosinofilia y alguna otra comorbilidad, por ahí uno podría darle MEPO, Benra o Dupi. Y si el paciente por ahí tiene más rasgo de atopía, uno podría ver con omalizumab. Pero no existe, no existe. Esto estamos hablando, acá hay un programa de humor en Argentina que se llama Hablemos sin saber. Estamos haciendo eso, estamos hablando sin saber. ¿Por qué? Porque no hay ensayos comparativos biológico contra biológico. Entonces después pesa esta cosa de la experiencia, ¿no? El profesor que dice, sí, yo traté tantos pacientes, para mí es así, realmente es una cosa muy difícil que por ahora no lo podemos responder. Carlos, ¿vos? Digamos que mirando los reportes, porque bueno, aparte del OSMO, realmente lo demás son reportes de como de los patrones de cambio a biológico. Cuando OMA falla y cambian, por ejemplo, a MEPO o a Benra, que probablemente son como los más frecuentes, esos pacientes pues han tenido exacerbaciones, pero también siguen teniendo eosinófilos altos. O sea que, digamos, por lo menos en los reportes de cambio de biológico, esos pacientes todavía tienen criterios por eosinófilos mayor de 150 específicamente para MEPO y bueno, en los reportes de Benra también. Lo interesante acá, por ejemplo, es cuando falla MEPO y Benra, digamos, cuál es el reporte de llegar a DUPI y pues básicamente esos pacientes en uno de los reportes de cambio de biológico hacia DUPI precisamente es el FENO. Entonces el FENO pues tiene todo el sentido en el sentido de que precisamente con MEPO y BENRA teóricamente pues no voy a tener ninguna influencia en el FENO. Entonces probablemente si estoy seguro que mis exacerbaciones pues son T2 alta y además tengo un FENO alto, probablemente el cambio podría estar dirigido hacia DUPI y eso es lo que muestra el estudio grande de cambio hacia DUPI. Pacientes que recibían antiinterleucina 5 y cuál era el biomarcador que predecía respuesta para cambio a DUPI, precisamente el FENO. Una pregunta en este punto, ese concepto de respondedor lento a la terapia biológica, ¿por cuánto tiempo lo estiman ustedes? ¿Esperan un año? No. Mira, esto, la última reunión de GEMA, pues yo estoy en el comité ejecutivo de GEMA, fue una lucha aguerrida. Porque la realidad es que se puso como corte, pero es una opinión de experto, un consenso de expertos, 6 meses. ¿Sí? Pero, ¿por qué? Porque 6 meses es el tiempo mínimo para ver las exacerbaciones, porque en realidad para ver esa exacerbación uno tiene que ver un año. O sea, si a vos te muestran un ensayo clínico que dice reducción de las exacerbaciones en un estudio de 24 semanas, no sirve. Tiene que ser de un año. Y, ¿sí? Y si te dicen, mira, un estudio de un mes, cambio de la función pulmonar, no sirve, tiene que tener como mínimo 24 semanas. Entonces, existe eso. Yo quería agregar una sola cosa más, que por ahí no lo comentamos, es que el dupilumab, una de las cosas que a mí me impactó mucho la atención cuando vi los primeros ensayos de los estudios del QUEST o del anterior, el DRI, era el cambio de la función pulmonar. Que yo, ¿y esto? Porque la primera vez que veo que un biológico cambia la función pulmonar, porque inclusive a las 2 semanas, o sea, mi imagen era ver un estudio de un LAVA, de un ultralava, de un LAMA, qué sé yo, una cosa de que rápidamente cambie la función pulmonar. Y esa función pulmonar se mantiene generalmente con dupilumab durante un año. Bueno, eso es por la interleuquina 13. Hoy se sabe que es a través de ahí, básicamente. Pero realmente es llamativo eso. No sé si ustedes lo ven también, pero el cambio de la función pulmonar es bastante llamativo. De acuerdo, y puede ser un punto diferencial en el momento de escoger el biológico. Voy a darle la palabra al doctor Abraham Ali, que ha levantado la mano. Camilo, si quieres, habilitemos el micrófono. Doctor Ali, bienvenido. Gracias, Diana. Felicitaciones a todos. Una pregunta más orientada a Carlos. ¿Qué debemos investigar en Colombia en asma grave? Porque como lo comentaba el doctor García, siempre estamos acostumbrados a describir cómo nos va con las diferentes moléculas en nuestros países. Pero ¿será el momento de dar un salto más allá, Carlos?
¿Cómo ves el futuro de la investigación? Gracias por la pregunta. Me parece, digamos, una pregunta muy importante. Yo creo que deberíamos seguir el ejemplo del Reino Unido. Digamos, primero, hacer una red de centros de asma grave. Segundo, un registro nacional. Digamos, uno puede ver desde el primer, digamos, reporte del Registro Nacional del Reino Unido cómo ese registro ha ido creciendo, cómo la información del Reino Unido ha ido creciendo, cómo ellos le han pegado a esos datos clínicos análisis económicos, cómo a raíz de ese estudio han desarrollado consorcios de investigación como el UKPR, que ha, digamos, ha traído todo este cuento de la supresión del feno. Entonces, digamos, yo vería que digamos, como el modelo a seguir es precisamente ese del Reino Unido. Hacer una red de centros de investigación, un registro nacional y pues muy probablemente a raíz de eso, digamos, eso digamos, va alimentando muchas áreas de investigación. Así que yo pensaría que esa sería como la forma de hacerlo. Gaby, ¿tú tienes alguna opinión al respecto desde la experiencia de Argentina? Nosotros en Argentina tenemos no tenemos redes de centros todavía, pero tenemos un registro nacional, pero es muy viciado porque está solamente hecho por neumólogos y los alergólogos tienen su propio registro. Entonces, yo creo que hasta que las autoridades sanitarias digan, bueno, vamos a trabajar en esto en forma seria, como dice Carlos, tener una bajada de línea donde diga, bueno, tanto centro, tanto esto, tanto el otro, y equipar los centros. Estamos hablando, nosotros acá en Argentina no tenemos espirometría en sala de atención primaria. O sea, por ahí hay gente, bueno, acá donde yo vivo en La Plata, sí, la gente tiene acceso a una espirometría, pero en la Patagonia, por ahí una persona tiene que hacer 300 kilómetros para llegar a una espirometría. Y para ver un especialista ni le digo. Entonces, me parece que esto, las autoridades de salud es donde tienen que hacer hincapié, ¿no? En favorecer, en armar todos estos equipos, ¿no? De pronto algo Gracias, Gaby. Bueno, les cuento que para Carlos, agregar que me hacían acá hincapié, por supuesto, y es la investigación translacional. Definitivamente, pues es necesario, digamos, no solo dar ese paso de investigación clínica, descriptiva, digamos, epidemiológica, sino definitivamente investigación de ciencias básicas. Digamos, vemos, por ejemplo, cómo los otorrinos con el tejido ya están describiendo 3 endotipos y precisamente es por eso, porque tienen la posibilidad de tejido. Entonces, investigación en conjunto probablemente con ellos y investigación translacional, pues definitivamente pueden ser también un gran diferenciador. gracias, Carlos. Totalmente de acuerdo. Gracias, doctor Ali, por la intervención. Quiero contarles y estoy muy contenta porque las preguntas han incrementado de forma significativa. Podríamos estar hablando hasta las 10, 11 de la noche, pero no quiero trasnochar mucho al doctor Gabriel García. Voy a darle la palabra a la doctora Julie Torres, que levantó la mano para que haga la intervención. Podemos abrir el micrófono. Julie, bienvenida. Adelante. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Yo quisiera preguntarles, digamos, a partir de lo que mencionaba hace un momento el doctor Carlos, si las biopsias, las criobiopsias, tomar muestras de tejido pulmonar, podría marcar la diferencia en la fenotipificación, en tomar biomarcadores, el lavado broncoalveolar, qué tipo de biomarcadores podríamos aterrizar un poquito también como para generar un poco más de información, sobre todo en esto que es tan difícil, el fenotipo alérgico, el fenotipo eosinofílico, ahora pues con lo que acaban de mencionar de los NETs, si sobre esto se puede hacer citometría o si la biopsia nos va a dar más información, no sé, pues, ¿qué alternativa sería? Adelante. Carlos o Cualquiera. Gaby. Sí. Bueno,
Yo, Pues, dale, dale. contestale vos, dale. Vamos a mirarte, dale. Primero vos, dale. Digamos que sería lo ideal, pues claramente tener un registro, digamos como UBIOPRED, donde puedo tener centros que hacen biopsias bronquiales. De esas biopsias hacen las ómicas todas al tiempo. Pero bueno, probablemente en este momento no vamos a llegar allá. Para investigación, y esto, digamos, quiero, digamos, como aterrizarlo bien. Para investigación, el esputo inducido definitivamente es importante. No hay ninguna consorcio o cohorte de asma que no esté haciendo esputo inducido. Por supuesto, para investigación, ¿sí? Entonces, el esputo inducido pienso que sigue siendo importante si uno no tiene cosas adicionales. Y la otra cosa que claramente va a ser un gran diferenciador, porque ya hay evidencia que permite diferenciar, por ejemplo, entre asma y EPOC, entre EPOC y enfermedad intersticial, es el condensado exhalado. Entonces, probablemente para allá, la medición del condensado exhalado y la fenotipificación por condensado exhalado va, digamos, a ser como el diferenciador hacia adelante. Pero, digamos, esputo inducido sigue siendo, digamos, una herramienta muy importante en asma para fenotipificar el paciente. Gaby. Me río, porque les cuento una, les puedo contar una, sí. Nosotros hace un montón de años, con Miguel Berna, que es mi íntimo amigo, que siempre trabajamos juntos y demás, yo siempre tenía esa inquietud de decir, ¿por qué los clínicos tienen la glucemia, tienen el tensiómetro, nosotros no tenemos nada en el consultorio para medir la inflamación? O sea, no hay un número. Entonces empezamos a trabajar con monóxido de carbono, con carboximetría, nos fue para el diablo, y un día en un congreso europeo empezamos a charlar y nos juntamos con un grupo de Bulgaria. Bueno, se lo resumo, diseñamos un termómetro del aire exhalado. Empezamos a trabajar lo que llama la temperatura del aire exhalado. ¿Por qué? Porque si el asma es inflamatoria y Celso dijo que una de las 4 de las tetras es la temperatura, bueno, vayamos a investigar la temperatura de los pacientes. Al principio no iba bárbaro, publicamos correlaciones con el NIO, bárbaro. O sea, lo que veíamos es que cuando un paciente estaba peor, tenía más temperatura del aire exhalado que aquel paciente estaba controlado. Eso lo publicamos, todo chocho, fantástico. Ahora, ¿de dónde venía el aumento de la temperatura? Bueno, nunca lo supimos, porque cuando empezamos a hacerlos en EPOC, en fibroquístico, en insuficiencia cardíaca, todas esas personas no tenían aumento. Entonces, ahí viene lo difícil. Lo que pensamos que el aumento de la temperatura venía del remodeling. Y hoy no tenemos herramienta para acceder al remodeling. Sí en investigación, con un esputo inducido por ahí. Pero como decía Carlos, hoy un consorcio, una cosa, tiene que tener esputo inducido. Pero eso llevado a la práctica, no tenemos un aparatito en el consultorio que mida la inflamación o que me diga, sí, mira, este paciente va para acá, este va para allá. Es probablemente, ojo, no quiero tirar las cosas abajo, es probablemente que en corto tiempo, nosotros en investigación hace años que en los pacientes hacemos farmacogenética, o sea, muestra de farmacogenética, ya sea de saliva, de pelo, de sangre, y es probablemente en pocos tiempos le vayamos a pinchar el dedo al paciente y nos van a decir, este paciente va con este biológico. Seguro, pero me parece que nos falta todavía. Sí, falta todavía mucho para llegar a ese punto. Gracias, doctor Gaby, gracias, Carlos. Voy a darle la palabra al doctor Carlos Torres, que ha levantado la mano. ¿Podemos habilitar el micrófono? Doctor Torres, bienvenido. Y posteriormente le doy la palabra a la doctora Juliana Beltrán. ¿Qué haces, Carlito? Hola. ¿Cómo andás, hola, Carlos? Gaby? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, gracias, Diana. Gracias, Gaby y Carlos, por las presentaciones excelentes. Por ahí yo había hecho un comentario acerca de la relación BF1 sobre capacidad vital forzada menor del 70% del límite inferior de lo normal y de 80% como criterio de no controlado, que pues cuando hablamos de adultos con asma moderada o grave, la mayor proporción van a estar calificados siempre como no controlados, por lo menos no con buen control. Entonces, pues había puesto eso allí como punto de discusión, porque creo que
que es un punto que seguramente se tiene que reevaluar, por lo menos poniéndole criterios de gravedad de pronto a la obstrucción. Pero quería oír un poquito el concepto de eso. Y el otro punto, pues simplemente mencionar que en los temas de investigación, pues siempre es importante el concepto del entorno y el impacto del entorno local. Siempre hablamos de si la altitud tiene algún impacto, si el estar en localización tropical, como se ha planteado algunas veces, cambia la marcha alérgica atópica y eso tiene algún impacto. Y digamos que en ese sentido, pues yo creo que es importante la investigación, digamos, ajustada al entorno y a buscar, digamos, el impacto de ese entorno. Y mencionar que en relación con el registro, bueno, Carlos conoce, Lino también está participando y pues la idea es que cada vez más grupos estén involucrados en el registro internacional de asma grave, que hoy veíamos que ya se han incluido 252 pacientes y pronto vamos a tener bastante información alrededor de eso. Entonces, simplemente mencionar que pues muy importante trabajar en red y de desarrollar investigación buscando mucho el impacto del entorno. Y nuevamente muchas gracias por la participación de los dos. Gracias, doctor Torres. Gracias, Carlos. Mirá, una sola cosa. Yo también pienso igual que vos con respecto a al BEF1, la relación para definir asma grave no controlado. Pero la realidad es que cuando se votó esa recomendación, hubo mucho acuerdo. Entonces, yo creo que se va a reevaluar en la próxima edición. Vamos a buscarle otro tipo de corte, por ahí va a haber una nueva información respecto a esto. Porque si no, cualquier paciente de más de 60 años sería asma grave no controlado, porque la gran mayoría tiene una espirometría baja. Alterada. Entonces, me parece que ese criterio, tal cual, coincido con vos, Carlos, que seguramente va a salir, como también la definición de asma grave. Pues la definición de asma grave seguramente la vamos a tener que cambiar también. Gracias, Gaby. Gracias, doctor Torres, por la intervención. Han estado muy participativos. Ustedes no se imaginan la cantidad de preguntas que tenemos acá para ustedes. Juliana Beltrán, doctora Beltrán, por favor, adelante. Y pienso que con esto vamos a ir dando cierre al webinar para que el doctor García pueda descansar. Allá son las 10. ¿Qué horas son allá en Argentina? 11 menos cuarto. Bueno, lo tenemos trasnochado. Doctora Beltrán, por favor. Muchas gracias, doctora Rey. Doctores, muchísimas gracias por este espacio. Yo me presento, yo soy alergóloga. Entonces, una de las preguntas que quiero hacerles es acerca de la inmunoterapia alergénica en este grupo de pacientes con asma grave. ¿Cuál es el rol que ustedes consideran, si no, en quiénes, y cómo empezar a entender un poquito esta herramienta en este grupo o en este subgrupo de pacientes con asma? Gracias. Mira, gracias, Juliana. Mira, te cuento. Nosotros cuando construimos la guía, la construimos, dijimos, bueno, dentro de o sea, vos cuando haces una guía, en tu documento de alcance decís, bueno, yo la guía la voy a construir en base a esto y esto. Bueno, entonces, nosotros decidimos como teníamos que ser fuerte en esto y pisar fuerte, dijimos, bueno, nosotros vamos a construir la guía solamente con revisiones sistemáticas y metaanálisis. No vamos a poner trials, no vamos a poner estudios pivotales, no vamos a poner estudios casos controles, o sea, solamente lo más pesado de la información científica, revisiones sistemáticas y metaanálisis. Y la realidad que cuando fuimos a analizar este punto, no encontramos información ni siquiera que defina el asma grave en estos pacientes. Entonces, desgraciadamente no tenemos información como para recomendar el uso de la inmunoterapia en estos pacientes, pero no es porque no sirva, es porque no hay información. No hay ensayos clínicos que, ojo, estamos hablando en una población de asmáticos grave, o sea que están usando corticoides de altas dosis, con un LABA y que tienen no control. O sea, en esa población, si uno busca en los metabuscadores, vas a ver que, si por ejemplo, hay una página que no sé si la conoces, se llama Trip Database, que es un metabuscador que trabaja en base a la pregunta PICO, ¿sí? Entonces uno pone la palabra asma, pone la palabra severa, que es SIVIR,
y pone inmunoterapia, y vas a ver que al lado te clasifica la información científica, y vas a ver que no sale ningún metaanálisis y ningún revisión sistemática. Entonces, por eso nosotros dijimos, epa, ¿qué pasa acá? No encontramos nada. Entonces, me parece que hacen falta ensayos clínicos que después eso deriven a revisiones sistemáticas y metaanálisis. Gracias, doctor García. Bueno, no siendo más las 8:47 de la noche, quiero Se cortó Diana, no sé si... este ¿Vos, webinar. Carlos? Okay. ¿Aló? Sí, ahí volviste. ¿Aló? Volví. Estas son las coyunturas de la virtualidad. Dándole cierre ya al evento y muy contenta porque realmente la retroalimentación ha sido fantástica. Ustedes, tenemos muchas preguntas que probablemente después se las mandaré al doctor Gaby y a Carlos para dar contestación por correo electrónico a cada uno de los asistentes, espero. Gaby, agradecerte de verdad por este espacio, teniendo en cuenta pues estos momentos. Estábamos en deuda con la guía latinoamericana. Tiene problemas la doctora de señal. Sí, ¿no? Ahí volvió. Ya al final se fue la señal de la doctora. Hola. Ahí volvió, ya volvió. Hola. Sí, no sé Ahí hasta volviste. dónde me quedé. Ok, ya, perfecto. No, me esperaba que trabajar de forma colaborativa y pienso que todas estas iniciativas nos han ido acercando cada vez más en torno a la enfermedad. Les agradezco muchísimo a ustedes dos y les agradezco a todos los participantes de este webinar. Gracias por sus comentarios, preguntas, participación y tendremos una segunda parte más adelante. Bueno, no siendo más. Gracias. Que estén todos muy bien en sus casas. Gaby, muchísimas gracias. Carlos. Hasta luego. Cuídense. Lo mismo para todos. Cuídense. Bueno. Bye, bye. Ok. Feliz noche.